Buenos días alumnos de CEPREVI, muy buenos días alumnos del aula 7. Les habla el profesor Víctor Latorre de Historia del Perú. Un comprendido al audio, jóvenes, un comprendido al audio, acá iniciando una nueva jornada rumbo a la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Cómo se escucha, jóvenes? ¿Cómo se escucha? Buenos días, profe, ¿cómo se escucha? Muy buenos días a los futuros cachimbos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, iniciando una nueva jornada rumbo a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Un saludo también al coordinador, representante de la plana administrativa de la Universidad Nacional Federico Villarreal, CEPREVI. Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí trabajando en Semana Santa, buscando siempre lo mejor para el público estudiante. Un saludo muy, pero muy sincero, deseando pues que todas las expectativas, los objetivos, las esperanzas de los estudiantes se haga realidad. El día de hoy vamos a hablar sobre la República Aristocrática o el Segundo Civilismo. Es una frase acuñada por el gran historiador Jorge Basadre, el historiador de la República por excelencia. Según Jorge Basadre, el Perú estaba en el hoyo, en lo más profundo de una crisis económica, política, pero se salió de toda esa situación como el ave fénix que se rehizo de sus cenizas. ¿Qué pasó para que el Perú, que tenía un país en ruinas, se constituya en un país que tuvo industria, inversiones y sobre todo un proletariado emergente que supo hacer respetar las leyes que reivindicaban a la clase trabajadora, surgiendo la ley social más importante de la historia republicana del siglo XX. A ver, jóvenes, ¿cuál es la ley social más importante del siglo XX? Por supuesto que hay varias, pero al menos de esta etapa de la historia del Perú, de la República Aristocrática, ¿cuál es la ley social más importante del siglo XX y que sigue vigente ahora en el siglo XXI? Y sobre todo, para todos aquellos que ya ejercen una labor, para todos aquellos que se ganan la vida a través de un salario. Me refiero a la ley de la jornada laboral de las 8 horas, conseguida en esta época de la República Aristocrática por el proletariado emergente. Pero no puede haber proletariado si no hay una apuesta por una industria, ¿sí o no? Si no hay una inversión. Y esas inversiones, privadas, extranjeras como nacionales, se van a dar en la República Aristocrática. A ver, si me están escuchando, una respuesta por favor de los alumnos del aula 7. ¿Qué historiador denominó República Aristocrática al periodo del año 1895 al año 1919? ¿Basadre? Jorge Basadre, muy bien, Jorge Basadre. Para Jorge Basadre, ¿quiénes gobernaron en ese periodo de 1895 al año 1919? La burguesía. ¿Hubo burguesía en el Perú? Sí. ¿Desde cuándo, profesor? Desde la explotación del guano. ¿No? Era una burguesía muy mercantilista, es decir, una burguesía que dependía del Estado, de los contratos llamados consignaciones, ¿se acuerdan ustedes? Esa burguesía
se enemistó del Estado, o sea, se separó del Estado, obviamente en forma temporal. ¿Con qué contrato? A ver, los que saben historia del Perú, digan, la burguesía rompió con el Estado con la firma de qué contrato. ¿Dónde están los cachimbos del aula 7? ¿Dónde están las cachimbas del aula 7? No escucho a ningún cachimbo ni a ninguna cachimba. ¿Con qué, con la firma de qué documento los consignatarios decidieron denunciar al Estado y formar su propio partido político? El primer partido político de la historia del Perú fue el Partido Civil, ¿sí o no? Pregunto, ¿los ex consignatarios fueron perjudicados por la firma de qué contrato que establecía un monopolio de la venta del guano a una casa francesa, a una casa comercial francesa? Ya está, para que puedan recordar. ¿Trato de Dreyfus? El contrato Dreyfus, ¿sí o no? La casa Dreyfus va a suscribir con el Estado peruano durante el gobierno de José Balta con el contrato Dreyfus. Y con el contrato Dreyfus, el Estado rompe ¿con quiénes? A ver, acuérdense, con el contrato Dreyfus, el Estado peruano rompe con qué personajes que ganaron mucho dinero, que compraron muchas tierras, que tuvieron haciendas azucareras. Con los consignatarios, que ya no eran consignatarios, sino ex consignatarios, ¿no? Y los consignatarios van a formar su propio partido, el Partido Civil. Justo ahora estamos hablando también del Partido Civil, porque debajito de República Aristocrática, ¿qué cosa dice? A ver, los que son observadores. El segundo gobierno de Piérola, que inicia la República Aristocrática, que sienta las bases políticas y económicas para este periodo, también con qué otro nombre se denomina a la República Aristocrática. Con el nombre del segundo civilismo. Quiere decir que ¿qué partido va a seguir gobernando? Pero ahora con una política económica más definida que nos va a llevar a la estabilidad política y al crecimiento económico. ¿Cómo va a ser la política económica? Controlista y estatista, así como fue en el primer civilismo cuando Manuel Pardo estatizó el salitre, o ahora va a ser todo lo contrario. Ahora va a seguir una política económica liberal, con auspicio, o sea, con bienvenida a las inversiones, tanto extranjeras como nacionales. Y una pregunta, un Estado liberal que ejerce una política económica liberal, impulsa la inversión privada y extranjera, subiendo los impuestos o bajando los impuestos. A ver, una opinión de los cachimbos del aula 7 de ese predio. Bajando impuestos. Bajando los impuestos. Bajando los impuestos, eso es un incentivo para que tú metas tu plata en negocios. Y el Estado, ¿cómo se beneficia, jóvenes, cuando tú promueves una actividad, un negocio, cuando abres una empresa? ¿Cómo el Estado se beneficia con esa, digamos, inversión que tú haces como particular, como privado, seas extranjero o seas nacional? ¿Cómo el Estado se beneficia? ¿Con la recaudación de qué? De impuestos, pues, con la recaudación de impuestos. Justamente el segundo gobierno de Piérola es fundamental, ¿no? Porque él auspicia las inversiones nacionales e internacionales. ¿Cómo? Bajando los impuestos, por supuesto, estableciendo un orden. La institución que se va a encargar de recaudar los impuestos en el segundo gobierno de Nicolás de Piérola es la Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos, una institución que tenía mucha similitud con la actual SUNAT. Había orden, había eficacia, había una bastante reducción de la corrupción y esto le hacía bien al Estado.
Esto es un ejemplo de cómo cuando tú pagas bien, vas a encontrar una respuesta favorable de los funcionarios del Estado y cumplen bien sus funciones, ¿sí o no? Por supuesto, y esto lo vamos a ver en el segundo gobierno del señor Piérola. Él pone las bases de la República Aristocrática porque genera negocios. ¿Y cómo genera negocios? Impulsando la inversión privada y extranjera, reduciendo impuestos. Por ejemplo, se van a reducir impuestos a la exportación de materias primas y se van a reducir impuestos para la, escúchame bien, importación de maquinarias para los bienes de capital. En ambos casos, ¿vas a promover o no exportaciones e importaciones? Vas a mover la economía. Y eso es lo único que puede hacer que el Perú vaya hacia adelante, que se venda más y que por supuesto el empresario tenga más bienes de capital, más maquinarias. Para eso tiene que reducir la importación de bienes de capital, tiene que reducir, los impuestos a la importación de bienes de capital y tiene que reducir la exportación, la, los impuestos a la exportación de materias primas. Ambas cosas las hizo Nicolás de Piérola. Creó la Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos, una institución muy eficaz, similar a la SUNAT actual, que recauda impuestos también, y creó una nueva moneda, la moneda más rica, la que tenía no solamente valor legal, sino también valor intrínseco, porque era de oro. ¿Cómo se llama esa moneda? La libra peruana de oro, que equivalía a una libra esterlina de Inglaterra. ¿Te imaginas que nuestra moneda peruana esté a la par de la moneda del país más poderoso del mundo? ¿Cuál era la potencia mundial desde el punto de vista económico en el segundo gobierno de Piérola? Era Inglaterra. Y la moneda de Inglaterra valía igual que la libra peruana de oro del Perú. ¡Qué bueno! ¿Sí o no? ¿Y eso a qué se debe, jóvenes? Eso se debe a que la economía peruana se había diversificado. Antes todo era bueno. Después se pretendió tener el salitre. Ahora ya no. Ya no ya no teníamos salitre y el precio del guano se había ido a la baja. Entonces, ¿qué productos van a subir de valor a nivel internacional? A ver, mirando la diapositiva, ¿qué producto, sobre todo número uno, va a subir de valor a nivel internacional a fines del siglo XIX por un acontecimiento que se producía en Cuba? En Cuba había una guerra, ¿no? Entonces, entre España y Estados Unidos, que va a significar la liberación de Cuba para caer en un nuevo patrón. Antes el patrón de Cuba era España, ahora el patrón de Cuba serán los Estados Unidos. Pero va a haber una guerra y en esa guerra impide que Cuba cumpla con su papel de exportador de azúcar. Entonces, obviamente, ¿qué producto o qué materia prima, como siempre suele suceder cuando hay una guerra, sube de precio? Así como ahora hay un aumento mundial de los precios por la guerra entre Rusia contra Ucrania, en esa época también, por la guerra que se producía en Cuba, hubo un aumento del precio del azúcar. En primera instancia, en segunda instancia el algodón y un producto que tenía mucha utilidad en la segunda revolución industrial. Jóvenes, ¿qué producto va a ser muy demandado, pero específicamente por la segunda revolución industrial? Vamos, los que saben historia universal. Caucho. El caucho, muy bien. ¿Por qué, jóvenes? Por la fabricación de... ¿Qué invento Pero la va a rueda. ser fundamental? Por la fabricación de automóviles, ¿sí o no? Y eso ya corresponde
a la segunda revolución industrial. Es decir, los automóviles necesitan ruedas, ¿no? Necesitan llantas, y eso tú lo puedes conseguir con esa materia prima que abunda en la selva llamada el caucho, ¿sí o no? Y las lanas, porque la industria textil sigue teniendo mucha demanda, será también muy necesario su exportación. Como ven, ya no es un solo producto, son varios productos que el mundo capitalista necesita. Y ahora nosotros, el Estado peruano, va a tener política económica en beneficio del capitalismo, política económica liberal. Y ahí escucha, no sé si ustedes ven una palabra enclave. ¿Qué cosa es enclave? Es un lugar donde se asientan empresas extranjeras y van a sacar el máximo provecho de nuestras materias primas pagando pocos impuestos, generando pocos recursos en el Perú. Jóvenes, y ahí están una empresa de Estados Unidos y una empresa de cobre y una empresa de petróleo. Ahora sí, de Estados Unidos. Jóvenes, ¿cómo se llama la empresa que explota el petróleo? La International Petroleum Company, que inicialmente se llamó la London Pacific Petroleum Company, que era con una razón social inglesa, pero ahora los capitalistas estadounidenses comienzan a asumir funciones más dominantes en el mercado. Por ejemplo, la Cerro de Pasco Mining Corporation ya es una empresa de Estados Unidos, ¿no? Se benefician porque la legislación en esa época era muy favorable a los capitalistas. Es decir, hay aumento de impuestos o reducción de impuestos. ¿Qué dicen ustedes? Hay reducción de impuestos. Esto favorece tanto a los capitalistas extranjeros como a los capitalistas nacionales o peruanos. Entonces, la importancia de los enclaves es que ahí va a existir un trabajador o una masa trabajadora asalariada. Y cuando tú cobras un salario, ¿en qué te transformas? En un asalariado. Los asalariados tienden a formar grupos para defender sus intereses laborales. ¿Cómo se llama la organización laboral formada por los trabajadores que va a surgir entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX? Van a hacer huelgas, van a hacer paros y van a luchar por mejores reivindicaciones laborales, por mejores condiciones para los trabajadores. A ver, ¿cómo se llama eso? Los sindicatos, pero eso es consecuencia o no de la organización del proletariado. Y para que haya proletariado tiene que haber enclaves. Y para que haya enclaves tiene que haber inversiones. Y para que haya inversiones tiene que haber incentivos, ¿sí o no? Como todo es una cadena que el civilismo comenzó a organizar, ¿no? Ahora, en cuanto a la cuestión política, el Estado liberal, ¿no? La oligarquía civilista, porque es un grupo pequeño de personas que tenían el poder, pero con apellido que venían su prestigio desde el virreinato. Por ejemplo, la familia Pardo se origina desde la época del virreinato. El oidor Manuel Pardo y Rivadeneyra integraba la Real Audiencia de Lima, obviamente desde la época del virreinato. Luego su hijo se va a llamar Felipe Pardo y Aliaga, usted lo conoce por literatura, fue un escritor, un poeta, y el hijo de Felipe Pardo Aliaga se va a llamar Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil del Perú. Y el hijo de Manuel Pardo y Lavalle se va a llamar José Pardo y Barreda, 2 veces presidente del Perú, justamente en la República Aristocrática. Y los hijos de José Pardo y Barreda, los descendientes de José Pardo y Barreda, ¿dónde viven, jóvenes? Actualmente, ¿dónde presumimos que viven? En Comas, Villa María del Triunfo, ¿dónde? ¿En Huaycán o viven en las Casuarinas?
¿Dónde es más probable que vivan los descendientes de la familia Pardo? ¿En las Casuarinas o en Huaycán? ¿Qué cosa es lo más lógico? Si eran personas que desde el virreinato ostentaban boato, ostentaban lujos, ostentaban conocimientos porque tenían muy buena educación. Y al tener muy buena educación, muy buenas relaciones con las altas esferas del gobierno, obviamente van a tener una buena posición económica. Obviamente que esas personas, ¿en qué diario vas a encontrar noticias, sobre todo en la página social? Cuando contraen matrimonio, cuando bautizan a sus hijos, cuando tienen un logro académico, laboral, ¿no? En el diario de comercio. ¿Han leído el diario de comercio en la página social? Cuando se casa, por ejemplo, Juan de Osma con María, por ejemplo, María Prado. Esos apellidos son emblemáticos. Según Jorge Basadre, esos apellidos son de la élite, son de la república aristocrática. Esos apellidos son como títulos de nobleza. Como estamos en una república, ya no hay título de nobleza, ya no tienen valor, fueron abolidos por el primer Congreso Constituyente. Pero queda el dinero, el poder económico y sobre todo el apellido. El apellido te abre las puertas del Estado, de las empresas privadas, siempre y cuando tú pertenezcas pues a la élite, ¿no? El apellido Pardo, el apellido Prado, el apellido Aspíaga, el apellido Candamo, te abre las puertas. Es como un título de nobleza. Por eso Jorge Basadre dice que gobernó la República Aristocrática, porque si bien es cierto, era gente que se dedicaba al negocio, ¿no? Era gente obviamente burguesa, porque vivía de los negocios, sobre todo el azúcar y el algodón, y por eso se le llamó los varones del azúcar y el algodón, varones con B, no con V, varones con B. ¿Qué significa varones con B? Que es un título de nobleza, ¿no? Dirigido a las personas que son la mayoría o la minoría, a la minoría, a la élite. Por eso se llama oligarquía. ¿Qué significa oligarquía? ¿El grupo de las minorías o el grupo de las mayorías? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cosa es oligarquía? ¿El gobierno de las mayorías o el gobierno de las minorías? A ver, alumno del aula 7, ¿qué significa oligarquía? ¿El gobierno de las mayorías o el gobierno de las minorías? De las minorías. Claro, es el gobierno de las minorías. Pero ¿de qué partido político? ¿Cuál es el partido que tuvo el poder durante toda la República Aristocrática, de 1895 a 1919? ¿Cuál es el partido que ostentó el poder? No solamente el poder ejecutivo, ¿eh? O sea, el presidente, los ministros eran partidos civiles, sino del poder legislativo. Los congresistas mayoritariamente eran del partido civil. Y no solamente del poder legislativo, poder judicial. Los jueces de la Corte Suprema, los jueces de la Corte Superior eran de partido civil, hasta los secretarios de juzgado eran de partido civil. Y no solamente la iglesia, también los arzobispos, los obispos de partido civil. En las Fuerzas Armadas, la plana mayor, los oficiales, partido civil. El cuerpo diplomático, partido civil. O sea, la universidad, el rector, los decanos, partido civil. O sea, era el gobierno de la oligarquía civilista. Para que se te abran las puertas tenías que contar con qué apellido. ¿El apellido Prado o el apellido Condori? ¿Qué apellido, a ver, te abre las puertas al Estado? ¿El apellido Condori, Mamani, Chiritupa o el apellido Prado, Pardo, Candamo? ¿Cuál es el apellido de prestigio que distingue, entre comillas, a las buenas familias, que distingue a la gente decente? Así lo llamaban a los Prados, a los Pardos y a los Candamos, gente decente, ¿no? Buena familia, la gente de la élite, ¿no? La gente elegante, ¿no? En cambio, los Condori, los Mamani, los Chitupas, eran pues la gente de la clase baja, a diferencia de la gente de la clase alta, ¿no? Los Condori, los Mamani y los Chitupas eran la plebe,
O sea, la llamaban así con carácter despectivo, con carácter despreciativo. Por eso a esta época se le llama la República Aristocrática. Gente que su apellido lo hacía equivaler a un título de nobleza. Y la gente de la nobleza era la aristocracia, ¿sí o no? Gente que tenía pues un alto nivel de vida, que desde primaria ya saben inglés y francés. Así lo exigían los padres, que los hijos supieran inglés y francés y que estudien en universidades del extranjero. Y llegaban al Perú a gobernarnos, ¿no? Esa era la forma de ver la vida para estos señores, ¿no? Entonces, eh, ya tienen una idea de por qué se le llama república aristocrática, ¿no? Entonces, hay orden, pues, interno y externo. Los gobiernos duran 4 años, ¿no? Hay respeto a la Constitución y, por supuesto, hay mucha difusión de la educación. ¿Por qué? Porque tú quieres, como empresario, que tus trabajadores pues no malogren tus cuentas, por lo menos sepan leer y escribir. Y por eso la difusión de la educación va a tener mucha fuerza en la República Aristocrática. La educación técnica también para aprender a manejar las maquinarias que son importadas gracias a los bajos impuestos. Pero esta tecnificación de la maquinaria, esta difusión o esta fundación de empresas, ¿no? Sobre todo empresas textiles, va a originar que haya bastante contrato de trabajadores manuales, la difusión de la clase obrera, ¿no? Se va a dar en la costa generalmente, ¿sí o no? Y por supuesto en la sierra va a seguir el trabajo en las haciendas, donde el hacendado hace trabajar a cambio de un pedazo de tierra al yanacona, ¿no? Ese será el gamonalismo, ¿no? El poder de los gamonales que hace trabajar sin pagar a los campesinos, ¿no? Y ahí se van a dar condiciones serviles de explotación de la mano de obra. Cuando ya estamos en la costa, en el capitalismo, en la sierra vamos a vivir todavía en el feudalismo, siendo la sierra la zona económicamente más atrasada, lo cual era una contradicción porque la gente de la costa vive del trabajo de la gente de la sierra. Si la gente de la costa tiene dinero, la gente de la sierra también debería tenerlo. Pero los gamonales lo evitaban, ¿no? Y los campesinos van a seguir siendo explotados y van a seguir siendo considerados yanaconas durante muchos años más, hasta que venga qué reforma, la reforma que empodera a los campesinos, la reforma que los considera propietarios de sus tierras, la reforma agraria, ¿no? De Juan Velasco Alvarado, la reforma agraria más, digamos, contundente, la más radical, fue la de 1969 a cargo del general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y por supuesto, durante esta etapa, los trabajadores, ¿qué van a pedir? Los trabajadores de la costa, sobre todo, los trabajadores de las haciendas agroexportadoras de azúcar, los trabajadores de las haciendas de algodón, los trabajadores de los centros mineros, sea en la costa o sea en la sierra, ¿qué van a pedir? La jornada de ¿cuántas horas de trabajo, jóvenes? La jornada de las 8 horas de trabajo, como la demanda reivindicativa más importante del siglo XX durante la República Aristocrática. Como ven, esta es la labor del señor Nicolás de Piérola. Él va a volverse un aliado del Partido Civil. Él fue un enemigo del Partido Civil, pero en esta época se vuelven amigos, se vuelven aliados. El Partido Demócrata va a gobernar de la mano con el Partido Civil. Y fíjense el resultado cuando nos ponemos de acuerdo, ¿no? La libra peruana de oro, la sociedad anónima recaudadora de impuestos, y va a haber ahorros, por primera vez va a haber excedentes. ¿Se acuerdan ustedes que el Tratado de Ancón establecía que un plebiscito después de 10 años? El plebiscito no llegó, el plebiscito se cumplió en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez y no se dio. ¿Y sabe cuál es el reclamo de los chilenos? ¿Por qué
el pretexto de los chilenos para no convocar el plebiscito. Ellos decían, Perú no tiene dinero, porque según el Tratado de Ancón, el país ganador debe pagar 10 millones de pesos al país perdedor. Y ellos desconfiaban que el Perú tenía los 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué actividad pro fondos organizó, jóvenes, el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, no solamente para tener los 10 millones de pesos, sino para tener reservas, para pedir préstamos como garantía, con garantía justamente de esas reservas? A ver, ¿quién se acuerda cómo se llama la actividad pro fondos que organizó el segundo gobierno de Piérola para tener plata como cancha y así poder reunir los 10 millones de pesos y así poder tener una reserva también para solicitar nuevos préstamos? Jóvenes, era la venta monopólica de qué recurso que tú le pones a tu huevo. Era la venta monopólica de qué recurso que tú le pones a tu palta, cosa que no se debe hacer, porque eso hace daño, ¿no? Los chinos, por ejemplo, no consumen ese producto y tienen una vida mucho más larga. ¿A qué recurso me estoy refiriendo, jóvenes? Venta monopólica de qué producto. ¡Vamos! ¿Dónde están los alumnos del aula 7? A ver, ¿se escucha o no se escucha? ¿Un comprendido el audio? Sí se escucha, profe. Se escucha, profe. Ya, ¿cómo se llama, jóvenes? Estoy solo, me siento solo. ¿Cómo se llama el recurso que el Estado va a vender con carácter monopólico para recaudar fondos y así recuperar Tacna y Arica? Si ganamos el plebiscito establecido por el Tratado de Ancón, nosotros vamos a recuperar, pero antes tenemos que pagar los 10 millones. ¿De dónde sale? Tú cuando tienes necesidad organizas una actividad pro fondo. Ya, ¿qué cosa vendimos? Ya más fácil, ya. ¿Qué cosa vendimos para tener plata? Vendimos un recurso que se llama en quechua cachi y en castellano sal. ¿Cómo se llama el nombre oficial de esa venta? El estanco de la sal, la venta monopólica de la sal. ¿De acuerdo? Como ven, había o no había varias actividades económicas que generaban dinero. Se creó el Ministerio de Fomento y así se construyó la avenida La Colmena, donde está la Vía Real, la avenida Nicolás de Piérola, ¿no? Donde está el local central. Se construyó el Paseo Colón, que ahora es la avenida 9 de diciembre, ¿no? Entonces hubo obras. El gobierno del señor Piérola va a recibir inventos producto de la segunda revolución industrial, el cinematógrafo, los automóviles, los rayos X, etc. Estábamos viviendo la modernidad, pero evidentemente ya habían existido, ya en el gobierno de Cáceres, en el primer gobierno de Cáceres, había llegado la energía eléctrica, ¿sí o no? Había llegado el Banco Italiano. En el gobierno de Piérola van a seguir llegando más bancos. Va a llegar el Banco del Perú y Londres, la compañía de seguros El Porvenir. Entonces se veía un movimiento económico, una efervescencia comercial que le hizo mucho bien al Perú. Es el comienzo del crecimiento económico, pero lamentablemente ese crecimiento no benefició a todos por igual. Los trabajadores laboraban desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, por un exiguo salario. Entonces, si trabajas bastante y ganas poco, ¿qué cosa debes hacer? ¿Reclamar o no al patrón? ¿Reclamar o no al empresario? Y así surge el movimiento del proletariado que lucha por sus mejores condiciones de trabajo y de vida. Ahí tenemos, jóvenes, en esta imagen, las haciendas, ¿no? Que ahora hay. Mira, todo lo que se construyó en la República Aristocrática, todavía hay. Profesor, el Grupo Oviedo tiene la Hacienda Tumán. Antes la Hacienda Tumán pertenecía a la familia Pardo, ¿no? Tiene también la Hacienda Pomalca, la Hacienda
Pucallá, el Grupo Gloria tiene de Casagrande, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Hoy día se han privatizado. Profesor, pero usted me dijo que con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el Estado asumió el control de las tierras y los repartió a los campesinos. Efectivamente, con la reforma agraria, el Estado asumió el control de la tierra, de todas las haciendas, tanto de la costa como de la sierra. Pero, ¿qué gobierno privatizó las tierras nuevamente? Acuérdate, ¿cómo se llama el gobierno que privatizó las tierras y derogó la reforma agraria? Por eso los izquierdistas odian a este político. Jóvenes, lo tildan de derecha, lo tildan de neoliberal, lo tildan de ser un gobierno antilaboral, ¿no? Pero fue una conmoción también, ¿no? ¿Cómo se llama el gobierno que derogó la reforma agraria y privatizó la tierra? Y que dio un golpe de Estado, un autogolpe el 5 de abril de 1992 con esa frase clásica, disolver. Fujimori, pues. Con Fujimori vino la privatización de las tierras. Y por eso que ahora existe el Grupo Gloria, el Grupo Oviedo, ¿no? El Grupo Wong, ¿no? Que obviamente son los nuevos dueños del Perú, ¿no? A ver, jóvenes, pero que quede claro que las haciendas azucareras eran las haciendas más rentables de la República aristocrática. ¿Quiénes eran los dueños? La familia Pardo, la familia Leguía, la familia Aspíllaga, y a ellos, ¿cómo se les llama? Se les llama los varones, pero con B, no con V, los varones del azúcar y el algodón. Otros lo llaman los dueños del Perú, ¿no? Que mayoritariamente tenían tierras y, por cierto, dentro de sus haciendas trabajaban gente de diversos lugares del Perú, generalmente de Cajamarca, de gente que venía del norte del Perú, de Piura, a cambio de un salario. Estos señores van a formar el proletariado, junto con el proletariado minero, ¿no? Que van a buscar mejores condiciones de vida. Los que no pudieron organizarse porque vivieron alejados del Estado, en zonas selváticas, fueron los que trabajaban en la extracción del caucho, ¿no? Ya les dije que como en la segunda revolución industrial se inventaron los automóviles, entonces el caucho, tanto en la selva como Madre de Dios o en la selva de Loreto, era muy explotado. Pero como no hay, repito, presencia del Estado, entonces los dueños de las plantaciones caucheras, en alianza con los gobernantes de la República Aristocrática, comenzaron a explotar la mano de obra de los nativos de la selva, ¿no? Y hasta los encadenaban, tratándolos como esclavos, ni siquiera como semi-esclavos, eran tratados virtualmente como esclavos, los encadenaban, no les pagaban y encima los maltrataban, ¿no? El rey del caucho fue Fermín Fiscarral, pero también hubo otro cauchero abusivo, Julio César Arana, congresista de la República, en la década del 20. Estos señores cometían una serie de abusos y crímenes contra los nativos selváticos que fueron denunciados ¿por quién? Por el diario El Comercio o por cónsules británicos. ¿Quiénes fueron los que van a divulgar los abusos, los castigos a los nativos de la selva por los caucheros? El diario El Comercio, que era el diario de la oligarquía civilista, o los cónsules británicos. Y no se olviden ustedes, son los cónsules británicos, pues, porque el diario El Comercio estaba en complicidad con los dueños de las plantaciones caucheras, que eran los ricos, ¿no?, del Perú. Gracias a estos informes de los cónsules británicos, Mario Vargas Llosa
qué novela escribe, pero narrando los horrores de la explotación de los caucheros. A ver, los que saben literatura, ¿cuál es la novela de Mario Vargas Llosa, donde el argumento principal son los informes de los cónsules británicos, donde relatan los abusos de los caucheros a los trabajadores nativos de la selva? ¿Cómo se llama esa novela? A ver, ¿o quieren que les dé títulos? Yo le voy a dar tres, ¿no? A ver, Conversaciones en la Catedral, ¿ya? La Guerra del Fin del Mundo o El Sueño del Celta. ¿Cuál de las tres novelas tiene como argumento los abusos de los caucheros a los nativos selváticos? A ver, ¿qué alumno futuro cachimbo contesta? ¡Vamos! Vamos, jóvenes, intervengan. No importa si se equivocan. Lo importante es que ustedes están activos. El ¿Cómo se sueño del llama Celta. El Sueño del Celta, pues, jóvenes? Y ustedes lo pueden leer, ¿no? Está en internet también. Todo eso, todo está en internet. Entonces, fíjense, si tú tenías un puesto en una provincia, entonces tenías tú la posibilidad de que por más abusos que cometas, esos abusos no van a tener trascendencia. Es decir, el Poder Judicial no te va a tocar, porque tú en tu provincia tienes un cargo muy importante, eres alcalde, eres gobernador. ¿Cómo se le llamaba a estos señores, a estos prefectos, gobernadores, alcaldes, pero que estaban apoyando al gobierno de turno, o sea, a la República Aristocrática, en específico al Partido Civil? Se le llamaba gamonales. Los gamonales gobiernan en las provincias y reciben el apoyo del gobierno. Claro, ellos tienen que apoyar también al gobierno, pero cualquier delito que ellos cometan no va a ser publicado en ningún diario del Perú, porque todo al final tiene relación con el partido civil y con el partido de gobierno. ¿De acuerdo? Por eso es que los abusos en las provincias difícilmente se van a conocer en Lima, o si se conocen es después de un tiempo prolongado, ¿no? Por la influencia, porque en las provincias estaba muy fuerte el gamonalismo, el poder de aquellas personas que en provincia reciben el apoyo del partido civil. Y si tú apoyas al partido civil, el partido civil te apoyará y, por supuesto, borrará tus antecedentes si has cometido delitos. Y esos delitos, si se denuncian, no serán castigados. Esos delitos se perderán en los archivos del Poder Judicial. Entonces ya sabes, ¿eh? Los gamonales siempre ganan. Y los que pierden, ¿quiénes son? El pueblo, los trabajadores que van a ser abusados, que van a ser excluidos, que van a ser marginados del progreso. Había plata, sí, pero plata para todos o para la élite. Plata para la élite, plata para la oligarquía civilista. Mira, en Iquitos había plata proveniente del caucho, tanto así que decidieron los pobladores de Iquitos hacer una revolución federal. ¿Qué significa revolución federal? Proclamarse como un Estado independiente, donde sus recursos sean recaudados por ellos mismos. Ojo, por ellos mismos. Pero el Perú no es una república federal, es una república unitaria, no había por qué hacerlo, eso era una rebelión. Por eso el gobierno de Nicolás de Piérola reprime esa rebelión y por lo tanto ese pronunciamiento no tuvo valor. Pero hasta ahí llegó, obviamente, la efervescencia por el dinero que en la selva generaba el caucho. La minería, ya explicamos, eran los enclaves. ¿Por qué se llama enclaves? Porque dejan muy pocos recursos para el Estado peruano. Pagaban muy pocos impuestos. Estaban en manos de empresas norteamericanas. La Cerro de Pasco Mining Corporation es una empresa norteamericana que explotaba el cobre.
Y por supuesto, la empresa que explota el petróleo en Piura es la International Petroleum Company. Eran enclaves porque no aceptaban el pago de impuestos que el Estado peruano muchas veces le imponía. Y con abogados solían ellos eludir sus responsabilidades, ¿no? Pero eso sí, ¿cómo conseguían mano de obra? Los caucheros esclavizaron a los nativos, ¿no? Por eso se le llama las correrías al trabajo que se dio en la selva. Otros le llaman la habilitación, correrías o la habilitación en la selva para la explotación del caucho. Para explotar la mano de obra de los trabajadores mineros o los trabajadores azucareros o algodoneros, se utilizaba otra modalidad, haciéndole con engaños firmar un documento en blanco al trabajador, ¿no? Y luego le decías que iba a ganar un precio, un pago alto, y cuando el trabajador ya estaba laborando, se daba con la ingrata sorpresa que el contrato decía otra cosa, y ya había firmado, o ya había colocado su huella digital. Lo habían engañado porque le habían hecho firmar un documento en blanco. ¿Cómo se llamaba esa modalidad tramposa de conseguir mano de obra, tanto en las minas como en las haciendas agroexportadoras de la costa? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de cómo se llamó esa captación tramposa de mano de obra en los enclaves, tanto minero como en las haciendas agroexportadoras? Eso se llamó, apúntalo, el enganche. Eso se llamó el enganche, ¿no? Y fue una forma también que sirvió para que los trabajadores se unieran, para que los trabajadores formaran los trabajadores formaran un sindicato, ¿no? Porque tú sabes que estamos en un país, en la República Aristocrática, donde la riqueza no fue homogéneamente distribuida, ¿no? La riqueza fue para una minoría y la mayoría, ¿qué tenía que hacer? Organizarse para formar sindicatos y exigir una mayor distribución del ingreso. Porque estamos en un país donde el que no llora, no mama. Acuérdate, si quieres tener recursos, tienes que protestar, porque la unión hace la fuerza, ¿sí o no? Ahí tenemos el enclave petrolero, también existe el enclave minero. Dejan muy pocos recursos para el Perú, ¿no? Y por eso tienen que los trabajadores organizarse para hacer sus huelgas y paros y de esa manera conseguir mejores beneficios económicos. En el sur, por Arequipa salían las lanas de Puno, la lana de Cusco, que eran producto de exportación, ¿no es cierto? Por eso Arequipa, Cusco y Puno y Bolivia mantuvieron un circuito económico de gran importancia. Las familias arequipeñas, como la familia Candamo, eran ricas. Y uno de ellos, Manuel Candamo, será presidente del Perú por un corto periodo porque fallece, por la riqueza de la exportación de las lanas. Otro rubro de ingreso, ¿no? Luego también dijimos nosotros que en esta época hubo un crecimiento del país porque hubo estabilidad política. No hubo golpe de Estado, hubo obediencia a la ley. Solamente vamos a ver un golpe de Estado, cuando derrocaron al presidente Guillermo Billinghus, más conocido como el Pan Grande, ¿no? Vamos a ver ahí los gobiernos que se sucedieron. A ver, el primer presidente que puso las bases de la República Aristocrática fue Nicolás de Piero, ¿de acuerdo? Luego vendrá el gobierno del señor Eduardo López de Romaña, primer presidente del siglo XX, ¿no? Y último presidente del siglo XIX. Fue el ingeniero del Partido Demócrata, no se olviden que los demócratas eran aliados del Partido Civil.
Y durante su gobierno del señor Eduardo López de Romaña se va a aprobar el Código de Aguas, Código de Comercio, Código de Minería. Todos estos códigos defienden los negocios, defienden a los capitalistas y por supuesto no necesariamente defiende a los trabajadores. Más bien, cuando se trata de decidir entre los trabajadores y los empresarios, o sea, los capitalistas, defienden a los capitalistas. Un ejemplo, ¿no? Si un trabajador no cumple un contrato que ha firmado, el Estado ayuda a la empresa a través de la policía a capturar a ese trabajador y regresarlo por la fuerza a su centro de labores, ¿no? Es decir, respetaban o hacían respetar qué contrato tramposo que hacían las empresas con los trabajadores. El enganche, ¿no? En este caso salen a favor de los capitalistas. En el gobierno del señor Eduardo López de Romaña vamos a firmar el tratado Osma-Villazón con Bolivia. Estamos hablando de una etapa muy delicada porque Bolivia está muy cercano a Chile. Tan cercano que en el año 1904 Chile va a tener un tratado con Bolivia por el cual la zona que le habían quitado a Bolivia con salida al mar, ahora legalmente le va a corresponder a Chile, o sea, por la firma de un tratado. Entonces, cualquier demanda que nos haga Bolivia, la tenemos que aceptar porque son un país muy cercano a Chile en ese momento. Y una evidencia de eso es el tratado, ¿no? Osma-Villazón con Bolivia. En este gobierno se inicia la inmigración de qué trabajadores asiáticos, porque el enganche no era suficiente, se necesitaba más trabajadores asiáticos. A ver, jóvenes, los trabajadores llegaron ¿de qué parte de Asia? Vamos, y respondían a este apellido, Hiraoka, Nakamura, Nakamoto. A ver, si yo pronuncio el apellido Nakamura, Nakamoto. Japón. Japón, llegaron los japonesitos, ¿sí o no?, a trabajar en las haciendas costeñas a partir del gobierno de Eduardo López de Romaña. Luego viene el presidente que más destacó en educación, fundador o hijo del fundador del Partido Civil, que va a gobernar de 1904 a 1908. ¿Cómo se llamó el hijo del fundador del Partido Civil? El fundador fue Manuel Pardo. ¿Y cómo se llamó su hijo? José Pardo y Barrera, ¿sí o no? Este señor le dio importancia al ejército y a la educación. ¿Por qué al ejército? Porque, mejor dicho, a la Fuerza Armada, porque compró los barcos Grau y Bolognesi, ¿no? Y con respecto a la educación, ¿por qué? Porque estableció que la educación primaria debe ser gratuita y obligatoria. Pero, profesor, eso también lo estableció su papá, Manuel Pardo. Su papá, Manuel Pardo, también estableció la educación primaria como gratuita y obligatoria. Pero la diferencia es que Manuel Pardo lo estableció a cargo de la municipalidad. En cambio, José Pardo, el hijo, establece que la educación será gratuita y obligatoria, financiada por el Estado. Es decir, ahora tenía más importancia, ¿no? Entonces, ahora no solamente se establece que todos los niños deben ir al colegio, ¿no?, para estudiar primaria, para que aprendan a leer y escribir, sino que también los jóvenes gratuitamente pueden aprender un oficio en la Escuela de Artes y Oficios. Eso se llama educación técnica. Hoy día es Politécnico José Pardo, o también llamado Instituto Tecnológico José Pardo. Ahí se preparan los futuros técnicos en la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto significa que con José Pardo hubo un adelanto, hubo pues un progreso, ¿no? La burguesía quería que los trabajadores conozcan cómo manejar las maquinarias, conozcan operaciones aritméticas básicas, para que obviamente no sean engañados, ¿no? Y no se pierda también el patrimonio de la empresa.
¿De acuerdo? Esa es entonces el legado de José Pardo y Barrera, en cuyo gobierno se inaugura también el primer monumento a Francisco Bolognesi. La Plaza Bolognesi tiene un monumento. El primer monumento fue inaugurado en el primer gobierno de José Pardo. El segundo monumento será ya el que está ahora en la Plaza Bolognesi, fue inaugurado en la época del presidente Manuel Odría. ¿De acuerdo? Jóvenes, después de José Pardo va a venir Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía va a ser el presidente que va a gobernar del año 1908 al año 1912. En ese lapso, los civilistas van a tener muchos problemas con los pierolistas. Los pierolistas atacan el Palacio de Gobierno y secuestran a Augusto B. Leguía y le exigen que firme su carta de renuncia. Y Augusto B. Leguía les dice, no, yo no firmo. Y felizmente para Leguía es rescatado por las Fuerzas Armadas. A ese día, los hombres seguidores de Leguía lo van a llamar el Día del Carácter, el 29 de mayo de 1909. Y por supuesto, ya en el gobierno del primer gobierno de José Pardo, se había iniciado la lucha por la jornada de las 8 horas. Los trabajadores del Sindicato de Panaderos Estrella del Perú habían organizado una huelga. Y será en el gobierno ahora de Augusto B. Leguía, en su primer gobierno, que esa huelga se transforme en un paro. O sea, que todos los trabajadores dejen de trabajar, ¿no? El 10 de abril de 1911 hay un paro general. Nadie acude a su centro de trabajo. Y el gobierno da una ley de accidentes de trabajo. Con eso calma momentáneamente al proletariado. Ojo, pero no van a dejar de efectuarse protestas porque los trabajadores quieren dos cosas: aumento de sueldos y salarios y la jornada de las 8 horas. Pero ya, ¿dónde se inició la lucha por la jornada de las 8 horas? En el primer gobierno de José Pardo, con el Sindicato de Panaderos Estrella del Perú. ¿Y dónde se va a realizar el primer paro general? En el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? El 10 de abril de 1911. Profesor, ¿y quiénes eran los trabajadores que se organizaron en sindicatos para luchar por la jornada de las 8 horas? ¿Eran apristas? ¿Eran comunistas? ¿O eran anarquistas? ¿Quiénes eran los que lucharon por la jornada de las 8 horas? ¿Fueron apristas, comunistas, socialistas o anarquistas? Yo te pregunto, por tus conocimientos de literatura, Manuel González Prada, ¿qué pensamiento político introdujo a las masas trabajadoras en el Perú? A ver, los que saben literatura del aula 7, ¿qué pensamiento introdujo a las masas trabajadoras que preconizaban la libertad y el fin de la explotación del Estado sobre el hombre y del hombre por el hombre? No querían ningún tipo de opresión, ni del Estado, ni de los partidos políticos, ni de nadie, ni del patrón, ni del empresario, ¿no? Entonces ellos, ¿qué cosa defendían? La libertad, ¿no? Por lo tanto, Manuel González Prada, ¿qué cosa introduce en el Perú? El comunismo, el socialismo, el anarquismo o el aprismo. Vamos, futuros cachimbos, respondan. Anarquismo. El anarquismo, muy bien, son los trabajadores anarcosindicalistas que van a luchar por la jornada de las 8 horas, ¿no es cierto? Ya lo están haciendo desde el primer gobierno de José Pardo, continúan en el gobierno de Leguía y van a apoyar a un presidente o a un candidato que ofreció la jornada de las 8 horas y un pan de a metro, pero que costaría como costaban los panes pequeños. Vamos, jóvenes, ¿cómo se llamaba ese candidato al cual lo llamaron el pan grande por ser populista, por ofrecer viviendas a bajo precio, por ofrecer alimentos a bajo precio?
y por ofrecer la jornada de las 8 horas. Por eso lo llamaron el pan grande. ¿Cómo se llamó ese señor que ganó con el entusiasmo del pueblo? Yo doy el nombre, ustedes me dicen el apellido. Guillermo, el presidente más populista de la República Aristocrática. Guillermo Billinghurst. Billinghurst, muy bien, pero tuvo un gobierno completo o lo sacaron por golpe de Estado. ¿Qué dicen ustedes? Si él gobernó de 1912 a 1914, quiere decir que no completó sus 4 años. Lo derrocó la oligarquía civilista. ¿Por qué? Porque movilizó a la población. Porque la población vio que algunas leyes se aprobaron, pero otras no. Por ejemplo, se aprobó la ley de huelga, que garantiza que la huelga es un derecho constitucional de los trabajadores. Pero se aprobó la ley general de las 8 horas. Sí se aprobó, profesor, la ley de la jornada laboral de las 8 horas, pero solo para los trabajadores del Callao, para los trabajadores que laboraban en el puerto del Callao. Pero, profesor, los trabajadores están en todo el Perú, no estaban en el Callao. Pero ¿quién se opuso a que eso se dé? ¿Qué institución donde estaban los civilistas controlándola se opusieron a que haya la ley de la jornada laboral de las 8 horas para todos los trabajadores? El Congreso de la República. A pesar que existían leyes laborales en el Congreso de la República, elaboradas por el legislador Matías Manzanilla, cuando iban al Pleno, esas leyes eran desaprobadas, porque la mayoría del Congreso estaba controlada por el Partido Civil, por los empresarios, por los capitalistas, por la oligarquía, ¿no? Que obviamente velaban por sus intereses y no estaban dispuestos ni a subir sueldos y menos a establecer una jornada de reducción de horas de trabajo. Entonces, jóvenes, el señor Billinghurst pensó en una salida. ¿Cuál es la salida? Que le dicen ahora al presidente Pedro Castillo para deshacerse de un Congreso que quiere más bien destituirlo y declarar la vacancia presidencial. Entonces, contra la vacancia presidencial, ¿qué cosa están propugnando los seguidores del presidente Pedro Castillo? ¿Qué le hace? Muchos, ¿qué cosas le dicen? Y ustedes lo pueden leer, pues, por la página de Facebook, ¿no? ¿Qué cosas le aconsejan al señor Pedro Castillo? Disolver el Congreso. Que proclame o que apruebe la disolución del Congreso de la República, ¿sí o no? La disolución. Y eso mismo iba a hacer Guillermo Billinghurst. Iba a disolver el Congreso de la República. Iba a convocar a nuevas elecciones, no presidenciales, sino para el Congreso, para renovar el Congreso. Pero los hermanos Manuel, Javier, Jorge Prado, Ugarteche, dueños del banco, en ese entonces, Banco Popular del Perú, el más importante banco en ese entonces del Perú, dueño de haciendas por todas partes del Perú, dueño de fábricas textiles en diversos lugares del Perú, decidieron, como miembros altos de la oligarquía, convencer al ejército para que asuma el control del Perú y anule o dé un golpe de Estado al presidente Billinghurst. Pregunta, ¿cómo se llamó este militar? Oscar Raimundo Benavides. Es el único golpe de Estado porque la oligarquía veía que su poder estaba siendo amenazado por la política populista del señor Guillermo Billinghurst, ¿no? Jóvenes, cuando gobierna Benavides, ¿qué acontecimiento de carácter mundial va a afectar a nuestra economía? La cual nos obligó a tener unos cheques circulares, dejando de circular la libra peruana de oro, o sea, eso sería billetes. Los billetes reemplazaron temporalmente a la moneda de oro, que era la libra peruana de oro, cuya aprobación se dio en el segundo gobierno de Piero.
¿Qué acontecimiento mundial de 1914 va a afectar a la economía mundial y al Perú también? La Primera Guerra Mundial, ¿sí o no? La Primera Guerra Mundial va a afectar al primer gobierno de Óscar R. Benavides, quien al igual que la oligarquía va a buscar que no vuelva el Billinghurst al poder, que los civilistas sigan controlando el poder como siempre había sido. Y así se produce una convención de partidos políticos presidida por Andrés Avelino Cáceres, que fue el fundador del Partido Constitucional, para que en ese cónclave se acuerde designar al candidato único de la derecha, candidato único de los partidos más antiguos, Partido Civil, Partido Constitucional y el Partido Liberal. ¿Y quién creen ustedes que va a ser el candidato único? El señor José Pardo Ibarreda. Va a ser presidente de la República por segunda vez desde 1915 al año 1919, año en que fue derrocado por Augusto B. Leguía, que dio inicio al oncenio de Leguía o al partido o al régimen de la Patria Nueva, ¿no? Pero este gobierno de José Pardo va a ser un gobierno rico en acontecimientos. Como consecuencia del fin de la Primera Guerra Mundial, las economías van a ser afectadas y los precios van a subir. Los precios de las materias primas van a subir, ¿no? Eso siempre suele ocurrir cada vez que hay una guerra o está terminando una guerra. Porque sube la demanda, suben los precios. Eso afecta a los trabajadores, pero beneficia a la oligarquía. Más o menos suben los precios en un 300%. Por eso dice Jorge Basadre que es la época de oro de la oligarquía civilista. Plata como cancha, pero solamente para la élite, para la oligarquía, para la clase alta. Los trabajadores ven sus escasos recursos mermados, piden aumento de sueldo, pero ¿qué cosa también van a dejar, qué cosa también van a continuar pidiendo? La jornada de las 8 horas, ¿sí o no? Y hacen un paro el 13 de enero, el 14 de enero, el 15 de enero de 1919. Fíjense, es un paro escalonado, 13, 14, 15 de enero de 1919. El gobierno se siente alarmado porque la economía no funciona, ¿no? ¿Y qué decide el gobierno? Aprobar la jornada laboral de las 8 horas el 15 de enero de 1919. Esa ley va a beneficiar a hombres, a mujeres y a quienes también, buscando esa ley ser lo más inclusiva posible. A ver, díganme ustedes, con esa ley, ¿quiénes se van a beneficiar? Los hombres, las mujeres y los... A ver, dilo. A ver, ¿dónde están los alumnos del aula 7? A ver, no los escucho. ¿Dónde están los alumnos que van a ingresar a la vida real? No los escucho. A ver, un alumno o alumna que ingrese, contésteme. La ley de la jornada laboral de las 8 horas, aprobada el 15 de enero de 1919, ¿a quién le va a apoyar? ¿A quién le va a beneficiar? A los hombres, a las mujeres y a los... A ver, jóvenes, ¿un comprendido el audio? ¿Se está escuchando o no se está escuchando? ¿Un Sí comprendido se el escucha, audio? profe. Ya, jóvenes, contesten pues. ¿A quién beneficia esta ley? A los hombres, a las mujeres y a los ¿Trabajadores? niños. Se supone que el hombre y la mujer son trabajadores, ¿no? A los niños, de tal suerte que esa ley o tiene la más alta inclusión social, ¿sí o no? Los trabajadores van a seguir protestando porque quieren obviamente mejores condiciones de sueldo, ¿no? Y el gobierno va a comenzar ya a castigarlos, o sea, a capturarlos y a llevarlos a las cárceles. Los precios siguen subiendo, los trabajadores siguen siendo reprimidos, van a ser apresados,
van a perder su libertad, ¿no? Y existe un clima de insatisfacción en el Perú, ¿no? Porque siempre los que se benefician con el Estado son de la clase alta. La clase media, si tú tienes el apellido Condori y eres abogado, eres de la clase media, no eres beneficiado. Siempre te piden tarjeta de recomendación de un hombre de apellido Pardo, Prado, Aspía. Si tu apellido es Chiritupa, tu apellido es Condori, tu apellido es Mamani, se te cierra la puerta del Estado, ¿no? Entonces, comienza a haber una insatisfacción, un encono, un odio al partido ¿qué? Al partido civil. ¿Quién crees que va a liderar ese rechazo al partido civil? Hablando de una patria nueva, hablando de por qué hemos perdido tantos territorios, porque obviamente vamos a perder territorios. ¿Con qué país hemos perdido más territorios? No con Chile. ¿Eh? ¿Con qué país hemos perdido mucho territorio? Brasil. Brasil. Con Brasil. Y ahora en la República Aristocrática vamos a seguir perdiendo con el Tratado Velar de Río Branco, ¿no? Igual manera, vamos a seguir perdiendo territorio con Bolivia, con el Tratado Polo Bustamante, ¿no? Entonces, este señor, a pesar de ser responsable también de esa pérdida territorial, va a echarle la culpa ¿a qué partido? Al partido civil. Entonces, ¿qué cosa va a proclamar él? ¿Una patria del partido civil o una patria nueva? Va a proclamar una patria nueva. ¿Cómo se llama el que va a gobernarnos 100 años, perdón, 11 años? Augusto B. Leguía. Este señor va a ser el representante del Partido Democrático Reformista, ¿sí o no? Este señor va a llegar al poder para transformarlo. Leguía es el defensor de una patria nueva en la que la clase media sea incorporada al gobierno y las clases bajas sean reivindicados por el gobierno. Va a decir que él ha venido a defender al indio y que va a crearse el Día del Indio, y efectivamente se crea el Día del Indio. Se va a crear en el Estado una oficina de asuntos indígenas. Se va a crear el patronato de la raza indígena para defender al indio de los abusos, ¿no? Entonces, él va a aumentar los sueldos a los trabajadores y va a reconocer la jornada de las 8 horas. A los estudiantes universitarios les va a aprobar la reforma universitaria para que los jóvenes participen en la selección de sus autoridades. Eso se llama reforma universitaria, ¿no? Como ven, el señor Augusto B. Leguía incorpora a más gente al Estado. Pero no solamente eso, él incita también jóvenes, él incita, ¿qué cosa? El nacionalismo. Por eso que este onceño de Leguía va a hablar de va a hacer en sus campañas esta frase, que se va a transformar como un estribillo. El estribillo dice así: Tacna, Arica y Tarapacá, pa' acá. A ver, ¿qué cosa dije? Tacna, Arica y Tarapacá, pa' acá. ¿Qué significa eso? Que Tacna, Arica y Tarapacá van a volver al seno peruano. En ese momento, ¿qué país controlaba esos tres territorios? Tacna, Arica y Tarapacá. A ver, peruanos, del aula 7, contesten. En ese momento, esos territorios que he mencionado eran controlados ¿por qué país? Chile. Eran controlados por Chile. Pero en el oncenio, antes de su campaña presidencial, Leguía, ¿qué cosa prometió? Que lo vamos a recuperar. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Si ya militarmente Chile había demostrado superioridad.
La única manera era aliándonos económica, militar y políticamente. ¿Con qué país? ¿Cuál era el país que nos iba a ayudar a recuperar Tacna, Arica y Tarapacá? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos de Norteamérica iba a ser el país que nos ayudara, ¿sí o no? ¿Y se puede o no recuperar legalmente Tacna, Arica y Tarapacá? Sí. Para eso, ¿qué tratado teníamos que anular? A ver, como dice Gareca, ¿qué cosa dice Gareca a sus jugadores? ¿Con qué tratado anulado vamos a recuperar Tacna, Arica y Tarapacá? Vamos, jóvenes, ustedes pueden, contesten por la Semana Santa. Si yo anulo qué tratado firmado anteriormente, yo puedo decir que Tacna, Arica y Tarapacá automáticamente regresan al Perú. A ver, ¿dónde están las cachimbas de del aula 7? ¿Dónde están las futuras ingresantes del aula 7? ¿Dónde están los futuros ingresantes del aula 7? ¿Hay o no hay cachimbos en el aula 7? ¿Qué dicen ustedes? Yo presumo que sí. Sí. Yo vaticino que va a haber ingresantes, no sé cuántos, de repente 15, 20 o 25, o de repente 50, no de sé. Ancón. El Tratado de Ancón, muy bien, el Tratado de Ancón. Entonces, ¿qué se propuso el señor Augusto B. Leguía? La anulación, la disolución del Tratado de Ancón, ¿sí o no? Pero para eso, ¿con qué amigo tenía que conversar? Para eso, con el presidente de qué país tenía que hablar. Con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué pasó en el oncenio de Leguía? El gobierno del señor Leguía se entregó totalmente al gobierno de los Estados Unidos y nos convertimos en un país independiente y soberano o en un país dependiente del capitalismo estadounidense. Nos volvimos en un país dependiente del capitalismo estadounidense. ¿Y qué cosa interviene en eso? El dinero. El Perú solicitó, igual que en el gobierno de José Balta, que nos volvimos dependientes del capitalismo inglés, ¿no? Una gran cantidad de préstamos, pero no para los ferrocarriles, sino para la modernización urbana de Lima y el Perú en general, porque se avecinaba el santo del Perú. ¿Qué significaba el cumpleaños del Perú? A ver, los que me han entendido, ¿cuándo se celebra el cumpleaños del Perú? Día, mes y año. ¿Cuándo se celebra el cumpleaños del Perú? Día, mes y año. 8 de julio. ¿De qué año? 821. ¿Cómo vas a decir 1821? Si estamos en el 1921. 1921. Se va a celebrar el primer centenario de la independencia. Y cuando tú cumples años, te cambias de ropa, ¿sí o no? Te cambias de ropa, tienes plata, te dan propinas, sales a caminar. Entonces, igualito va a pasar con el Perú, se va a cambiar de panorama, van a pintar sus paredes, van a construir nuevas cosas y se va a hacer obras por doquier, ¿no? Agua potable, obras de agua y desagüe, mejor iluminación, creación de nuevas urbanizaciones, Miraflores, San Isidro, Santa Beatriz, Breña, avenidas grandes y espaciosas, ¿no? Como por ejemplo la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Brasil, la avenida Venezuela, la avenida Argentina, enormes avenidas. Y por cierto también va a haber plazas para celebrar la independencia, la Plaza San Martín, el Hotel Bolívar, ¿no? Ahí está la pareja San Martín y Bolívar, el Hotel Bolívar y la Plaza San Martín. Entonces, los países nos van a dar regalos también porque es nuestro cumpleaños.
A ver, Inglaterra, ¿qué nos va a regalar si ellos son los creadores del fútbol? A ver, ¿dónde están los futbolistas? Inglaterra, ¿qué nos va a regalar si son los creadores del fútbol? A ver, no nos va a regalar una pelota porque es muy poco, pues tiene que ser algo que dure hasta ahora, ¿no? ¿Qué cosa nos va a regalar Inglaterra? A ver, ¿cómo dice Gareca? ¿Qué cosa dice Gareca? Pensá. ¿Sabes qué nos va a regalar Inglaterra? El terreno del Estadio Nacional. Es decir, ellos van a comprar el terreno y nos lo van a entregar al gobierno peruano. Y ahora, ustedes saben que ese estadio fue construido con cemento por el señor Manuel Odría y refaccionado por Alan García en su segundo gobierno, ¿no? Entonces, Inglaterra nos regala el estadio, los españoles nos regalan un arco morisco, ¿no? En el inicio de la avenida Leguía. La avenida Leguía es lo que se va a conocer como el nombre de la avenida, ahora se llama la avenida Arequipa, otra gran obra del señor Augusto B. Leguía. O sea, Lima se moderniza y sus calles son bellas porque él va a tener en mente a París, Londres y un país emergente en América. Las calles de Miami van a ser también algo que agrade a Augusto B. Leguía, porque él es un hombre banquero que había ido por mucho tiempo también a Estados Unidos y vio la emergencia de Miami, que tiene calles amplias, jardines amplios, enormes veredas, y todo eso también va a estar presente en la Avenida Arequipa. Algo de eso todavía queda, ¿no? En la Avenida Arequipa, que inicialmente se llamaría Avenida Leguía. Parques, jardines, ambientes espaciosos, con poco tráfico, evidentemente, ahora ya no se puede hablar de eso, ahora hay mucho tráfico, pero estamos hablando de la década del 20, donde Lima experimentó pues una construcción urbanística sin precedentes en la historia del Perú. ¿De acuerdo? Entonces, frente a una situación de crisis, el señor Leguía dio esperanza, ¿no? A todos les dijo que iba a haber un periodo en que nuevamente los trabajadores, los indígenas, los estudiantes universitarios, la clase media, iban a ser atendidos por el Estado. A diferencia de la República Aristocrática, que solamente atendía con preferencia a las clases altas. Acá no, acá van a ser atendidos con preferencia la clase media y la clase baja. ¿De acuerdo? Y por eso dice que Leguía fue populista, ¿no? Porque él dio muchas medidas que van a hacer que las clases bajas vean en Leguía un personaje que los defiende, ¿no? Los indígenas, ya les dije, fueron beneficiados con la protección a través del patronato de la raza indígena, se creó el Día del Indio, ¿no? Los obreros, se les ratificó la jornada laboral de las 8 horas, hubo aumento de sueldos y salarios, y por supuesto la clase media fue incorporada al gobierno sin estar fijándose en el apellido, ¿no? Porque antes solamente los del apellido de la oligarquía eran aceptados en los puestos del Estado. Ahora no, iba a haber una incorporación de la clase media y la clase baja al Estado, ¿de acuerdo? Lo que sí va a ser atacado es qué partido. ¿Qué partido político del Perú va a ser atacado? Porque estamos hablando de la Patria Nueva. El partido atacado es el Partido Civil. ¿Cómo se llama el partido, jóvenes, que ahora va a tener vigencia? ¿Cómo se llama el partido que ahora va a ser el partido de gobierno? No sé si me han escuchado. El Partido Democrático Reformista. Es el partido del onceño. Es el partido de la nueva clase media, de la nueva burocracia estatal. ¿No es cierto? Entonces, el señor Leguía, eso sí, siempre le va a gustar tener el control total del Estado. Como cuando ganó las elecciones, ganó el Poder Ejecutivo, pero en el Poder Legislativo no tenía mayoría. Entonces, ¿qué hizo para tener mayoría? Convocó nuevas elecciones, profe, pero si él no es presidente, ¿cómo va a convocar nuevas elecciones? ¿Está bien? Entonces le hizo el golpe de Estado a don José Pardo. Y ahora, como nuevo gobierno, pero por un golpe de Estado,
va a convocar elecciones para un nuevo Congreso Constituyente, donde sí es mayoría, y aprueba la Constitución de 1920, que inicialmente no aprobaba la reelección, pero luego se va a cambiar la Constitución y se aprueba la reelección presidencial, ¿no? El señor Leguía ahora tiene mayoría parlamentaria, el señor Leguía cuando quiere cambia la Constitución y así durante el oncenio, ¿cuántos gobiernos va a tener? Va a tener 3 gobiernos, de 1919 a 1924, de 1924 a 1929, de 1929 a 1930. Profe, ¿por qué no gobernó más? Porque el año 1929, ¿qué sucedió? Que impidió que Estados Unidos siga dándole plata en forma de préstamos al gobierno peruano, porque vino la crisis de la bolsa de valores en New York. ¿En qué calle? En la calle de Wall Street, ¿no? Y eso originó una crisis mundial del capitalismo que nos afectó, porque ya Estados Unidos no nos va a comprar nuestras materias primas y no vamos a ir a la quiebra. Y vendrá el desempleo también en el Perú y eso va a ser motivo para que haya un descontento y se le culpe a Leguía por esa situación ya internacional, que no era no solamente nacional. Y un militar llamado Luis Miguel Sánchez Cerro va a aprovechar esa insatisfacción social para hacerle, ¿qué cosa? El año 1930 Leguía, un golpe de Estado, un golpe de Estado, el año 1930, ¿de acuerdo? A ver, que no se pierda de vista que económicamente el gobierno del señor Leguía dependió del capital estadounidense, ¿no? Con préstamos que multiplicaron por 10 la deuda externa del Perú. No la duplicaron, la decuplicaron. O sea, debíamos 10 millones de dólares. Al final del gobierno de Leguía, ¿a cuánto va a ascender la deuda externa del Perú? A 100 millones de dólares. Que el Banco de la Reserva va a tener a William Cumberland como integrante del directorio. Pero jóvenes, William Cumberland había nacido en Estados Unidos, es un economista estadounidense. ¿Eso qué significa? Que somos una economía dependiente de Estados Unidos. Que las obras que se construyeron fueron con dinero de Estados Unidos y con empresas de Estados Unidos. Eso quiere decir que la plata venía de Estados Unidos y regresaba a Estados Unidos. ¡Qué bueno! ¿Sí o no? Entonces fue un gobierno en la que nos volvimos cada vez más dependientes de Estados Unidos. Ustedes se acuerdan que por el contrato Grace, los ferrocarriles del Estado teníamos que entregar por 66 años a la Peruvian Corporation. Pues bien, en este gobierno se estableció que la entrega de los ferrocarriles era a perpetuidad a la Peruvian Corporation. Entonces, no cobramos deudas atrasadas a la International Petroleum Company. Hubo un laudo de París que los exoneró por 50 años de pagar aumento de impuestos a esta empresa petrolera estadounidense que funcionaba en Piura llamada la International Petroleum Company, la IPC. Todo esto hace pues pensar por qué Leguía actuó de esa manera. No te olvides que el señor Leguía fue muy permeable a los pedidos de Estados Unidos. Estados Unidos recibió un reclamo de Colombia por la pérdida de Panamá. Panamá se independizó bajo los auspicios de Estados Unidos. Ahora Colombia le va a pedir a Estados Unidos, quiero mi recompensa, quiero mi indemnización. Si ustedes nos han quitado Panamá, tienen que darnos territorio. ¿Sabes qué territorio va a proponerle Estados Unidos a Colombia? Los territorios del Perú, comprendidos entre los ríos, entre el río Caquetá y el río Putumayo. Nosotros teníamos hasta el río Caquetá. Le vamos a ceder todo el río Caquetá hasta el río Putumayo. El día de hoy, nuestro límite con Colombia es el río Putumayo. Todos esos territorios que ascendían a 100.000 kilómetros cuadrados va a ser ahora para los colombianos.
Pregunto, pero va a haber una yapa. ¿Cuál fue esa yapa? Le vamos a dar acceso a los colombianos al río Amazonas a través de un territorio llamado el Trapecio Amazónico, que incluye a la ciudad de Leticia. ¡Qué buena! ¿Sí o no? Colombia va a ser un país amazónico, gracias al Perú, le vamos a dar la ciudad de Leticia, más los 100.000 kilómetros cuadrados comprendidos entre los ríos Caquetá, que va a ser ahora un río colombiano, y el río Putumayo, que es la frontera entre Perú y Colombia. Pregunto, ¿y qué país nos solicitó todo eso para Colombia? Estados Unidos. ¿Cómo se llama ese tratado? Ese tratado entreguista. Ese tratado por el cual el Perú fue permisivo con el imperialismo estadounidense. A ver, usted lo debe conocer, el Tratado Salomón-Lozano, ¿sí o no? El Tratado Salomón-Lozano suscrito con Colombia, pero bajo la influencia de Estados Unidos. ¿Qué cosa fue el Perú en el oncenio de Leguía entonces? ¿Un gobierno imperialista, un gobierno proimperialista o un gobierno antiimperialista? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué cosa fue el gobierno de Leguía? ¿Un gobierno proimperialista o un gobierno antiimperialista? Imperialista. Es un gobierno proimperialista. Como consecuencia de eso, los intelectuales peruanos más representativos, más nacionalistas, que van a defender una política antiimperialista, ¿sí o no? ¿Qué partidos políticos van a surgir? Alianza Popular Revolucionaria Americana en México, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, que nació al calor de la reforma universitaria, pero que fue crítico de Leguía, ¿sí o no? Que quería manipular a la población, que quería reelecciones. Haya de la Torre estaba en contra de la manipulación de la población y protestó contra Leguía y fue deportado a México. Ahí fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que fue un país antiimperialista con algunas ideas marxistas. Pero ¿quién era marxista 100%? ¿Quién quería la disolución del capitalismo y la creación de un gobierno socialista que nos enrumbe hacia el comunismo, inspirado en las ideas de Carlos Marx? Fue José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista. Fueron amigos, con el tiempo serían rivales ideológicos. Mariátegui falleció el año 1930, siendo el señor Víctor Raúl Haya de la Torre el que va a ganar a esas masas obreras, a esas masas campesinas que van a abrazar y que habían abrazado anteriormente el ideal anarquista y ahora se van a volver apristas, ¿sí o no? Ahí tenemos a Augusto B. Leguía, el presidente durante la República Aristocrática y luego durante el oncenio. La Plaza San Martín, inaugurada en 1921, y un hospital que está en la avenida Alfonso Ugarte. ¿Cómo se llama el hospital, jóvenes, que está en la avenida Alfonso Ugarte? El Hospital Arzobispo Loaiza, que entonces era un hospital moderno. Este hospital, imagínate, ya tiene 100 años de existencia y siguen estando operativos, cuando hospitales de esta naturaleza ya deben ser renovados o deben tener un símil, pero de doble magnitud. Eso significa que nuestro sistema de salud está atrasado, ¿no? Otro hospital obrero, por ejemplo, que es el Hospital Almenara, también sigue atendiendo y no ha sufrido ningún tipo de ampliación. Tampoco el Hospital Loaiza. Esto significa que no estamos nosotros renovando nuestros hospitales. Y es por eso que cuando viene una intensificación de una epidemia, pues nuestros hospitales colapsan, pues porque no... Estos hospitales eran de hace 100 años, eran modernos, ahora ya no son modernos, tienen que cambiar. Ojalá que el futuro presidente del Perú, porque este gobierno de repente muchos auguran que no va a terminar su periodo presidencial, construya hospitales
como los que se hicieron hace 100 años, hospitales que tengan una duración de 80 años más, ¿no? Y ahí está la avenida que te conducía hacia los balnearios del sur y que abarcaba pues los distritos de la oligarquía. Las nuevas residencias de la oligarquía estaban en San Isidro, estaban en Miraflores. Y por supuesto la avenida que cruzaba todos esos balnearios era nada menos que la avenida Leguía, que después se llamaría la avenida Arequipa cuando le hicieron un golpe de Estado en Arequipa, precisamente Luis Miguel Sánchez Cerro. También vemos ahí ¿no? En la parte derecha superior el arco morisco que nos regaló España, ¿no? En la avenida Leguía. Ese arco fue demolido y hoy día en Surco existe una réplica, es decir, una copia de dicho arco que antes estaba en la avenida Arequipa, ¿no? Entonces ahí vemos también en la foto al arco morisco. Ahora ya no existe en ese lugar, está en Surco. ¿Cuál fue la ley más odiada por el por el pueblo? ¿Cuál fue la ley más odiada por el pueblo peruano? Fue la ley de la conscripción vial. Y es que Leguía había sostenido en su campaña presidencial lo siguiente. Él decía, en la costa irrigo, en la sierra comunico y en la selva colonizo. Vuelvo a repetir, en la costa irrigo, porque no hay lluvia, pues. Entonces tengo que construir canales de irrigación. En la sierra comunico, porque como el suelo es accidentado, hay que construir caminos y carreteras. Y en la selva colonizo, es decir, llevo gente pues, para cultivar el café, cultivar cacao, que tengan bastante salida en el mercado internacional, ¿no? Y estableció que todo peruano debe trabajar construyendo carreteras. El que no trabaja puede exonerarse pagando dinero. ¿Quiénes eran, sin embargo, los que no podían exonerarse? Los que trabajaban en el campo, los que tenían una economía de subsistencia, los que no tenían acceso al dinero, o sea, los campesinos más pobres. Por eso a esta ley se le conoce con el nombre de la mita republicana, ¿no? Porque obligaba a los campesinos más pobres a trabajar. Y aún las personas pues, que no eran campesinos, que no eran indígenas, tenían que dar dinero para exonerarse de este trabajo. O sea, campesinos o no campesinos se veían perjudicados. Esta ley fue la ley que anuló Luis Miguel Sánchez Cerro y que el pueblo aplaudió unánimemente porque obviamente era un abuso del Estado a los trabajadores. ¿De acuerdo? El objetivo estuvo bien. Se construyeron 18.000 kilómetros de carretera, pero a costa de la mano de obra gratuita de los trabajadores peruanos. Por eso se dice que fue la ley más odiada del gobierno de Oncenio de Leguía. Leguía atacó al partido civil, subió los impuestos a los exportadores de azúcar y algodón, pero bajó los impuestos a los dueños de las concesiones de petróleo, porque eran estadounidenses o ingleses, ¿no? Paradójicamente, benefició a los extranjeros, pero perjudicó a los peruanos. Pero el gobierno de Leguía incurrió en reelecciones. Y generalmente al convertirte en un autoritario, vas a generar gastos, vas a tener que pagar a los oficiales de las Fuerzas Armadas, vas a tener que dar una serie vas a tener que dar una serie de ventajas, ¿no? a la gente que tiene la fuerza, ¿no? Y eso genera también un gasto, ¿no? Tienes que pagar también a la gente que te apoya, ¿no? Y por eso toda la disciplina fiscal de la República Aristocrática, todos los ahorros que tuvimos van a ser gastados en el oncenio de Leguía. Ya, por ejemplo, la libra peruana de oro ya va a dejar de circular, ¿no? ¿Por qué? Porque el público
ya no quiere gastarla, pues la atesora por la crisis económica, ¿no? Entonces, esto hace que surja una nueva moneda, el sol de oro, pero que ya no era de oro. Las reservas o los ahorros fueron gastados por el gobierno peruano. ¿Te acuerdas del estanco de la sal? Ya no producía, ya no generaba recursos porque el Estado los había dilapidado, ¿no? Entonces, nuestra economía, ¿de qué dependía? Dependía de los préstamos de los Estados Unidos, ¿no? Y en esto sí hubo corrupción. Se le acusa al hijo de Leguía de recibir coimas para aprobar préstamos de los bancos de Estados Unidos. Profesor, ¿y qué pasaría cuando ya no haya préstamos? El Perú colapsa, pues. ¿Y cuándo no habría préstamos? Cuando llega la crisis a los bancos de Estados Unidos con la caída de la Bolsa de Valores de New York. Y eso fue el año 1929. Y al año siguiente cae Leguía por el golpe de Estado desde Arequipa por Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿De acuerdo? Entonces, tarde o temprano iba a caer este gobierno que se sustentó en el gasto, ¿no? Por obras públicas, por aumento de sueldos a sus amigos, de la burocracia y de las Fuerzas Armadas. Pero tarde o temprano tenía que caer, si es que se acababan los ingresos provenientes del exterior, ¿no? Profesor, pero usted dijo que el gobierno se asoció con Estados Unidos para recuperar Tacna, Arica y Tarapacá. ¿En qué quedó eso? Efectivamente, Perú y Chile tuvieron un acercamiento y se firmó el tratado Rada, Gamio, Figueroa, Larraín, también llamado el Tratado de Lima, que era una revisión al Tratado de Ancón. ¿En qué consistía esto? En que Tacna y Arica van a ser repartidos entre Perú y Chile. Tacna regresa al Perú y Arica se queda con Chile. De Arica nos van a dar un pequeño puerto, una oficina de aduana y la administración del ferrocarril Arica-Tacna. Es como una especie de premio consuelo. Profesor, pero hay otro puerto en Arica, sí, pero es un puerto grande de Chile. A nosotros nos dan el puerto chiquito. Repito, una oficina de aduana y el ferrocarril Arica-Tacna. Eso recién nos lo van a entregar el año 1999, en el gobierno de Fujimori, con el acta de ejecución del Tratado de Lima de 1999. Hoy día, el gobierno regional de Tacna administra el ferrocarril Arica-Tacna, administra el muelle de Arica, administra la oficina de aduana. Hoy día, en calidad de administrador, no de soberano, no tenemos soberanía, tenemos solamente una ley a través del tratado que garantiza que nosotros somos administradores, no somos dueños, el dueño es Chile, ¿de acuerdo? Algo es algo, peor es nada, ¿sí o no? Tenemos un puertito en Arica, tenemos una oficina de aduana en Arica, tenemos la administración del ferrocarril Arica-Tacna en Arica, ¿sí o no? Desde el año 1999. Y este producto del Tratado de Lima o Tratado Rada-Gamio Figueroa Larraín. El 29 de agosto de 1929 va a volver Tacna al regazo peruano, al seno peruano. Por supuesto, los tacneños estuvieron felices ese día, ¿no? El 29 de agosto, porque después de 50 años, Tacna regresaba al seno peruano. Lo triste es que Arica ya quedó definitivamente en poder de los chilenos. Y por supuesto, el gobierno de Estados Unidos apoyó todo eso, porque Leguía creía que podíamos anular el Tratado de Ancón, porque estábamos cerca de Estados Unidos. Pero no contaba que Estados Unidos también es amigo de Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa haría un gobierno como Estados Unidos, que cuida sus intereses y que reparte favores a todos sus socios? ¿Va a favorecer a los peruanos o va a tratar de repartir favores a ambas partes?
Obviamente va a tratar de repartir favores a ambas partes, ¿no? Y por eso, Tacna para Chile, perdón, Tacna para Perú y Arica para Chile, con un pequeño favor para Perú, ¿no? Algunas instalaciones de Arica para Perú, aunque los chilenos nos hicieron esperar 70 años, hasta 1999, para que así sea entregado. Ahí tenemos, jóvenes, la firma del Tratado Salomón-Lozano, ¿de acuerdo? Toda esa zona llamada Trapecio va a ser para Colombia. Ahí tenemos también el Tratado Radagamio Figueroa Larraín, llamado el Tratado de Lima, también llamado la repartija de territorios. Les dije que Leguía benefició a los indígenas y surgió también una doctrina, ¿no? un pensamiento, una ideología llamada el indigenismo. Todo lo que tiene que ver con el indio fue expresado a través de la pintura, a través de la poesía, a través de la literatura, etc. Ahí destaca José Sabogal, los Amancaes, ¿no? Fue un pintor indigenista, en donde representa a personas mestizas que obviamente tienen en sus venas sangre indígena también, ¿no? El Día del Indio también, creado por Leguía, ¿no? Y que se celebraba el 24 de junio desde el año 1930. Todo tenía como objetivo defender al indio, ¿no? Pero el problema del indio es que tenía el apoyo, el reconocimiento, pero no tenía la tierra, ¿no? Seguía siendo un yanacona, seguía siendo un siervo. ¿Qué presidente le da al indio la tierra por primera vez en la historia del Perú? Juan Velasco Alvarado, a través de la reforma agraria. Ahí tenemos los dos políticos más importantes surgidos en el oncenio de Leguía. Uno, fundador del APRA y luego del Partido Aprista, porque el Partido Aprista es la sección peruana del APRA. El APRA es una alianza internacional política, el Partido Aprista es el partido fundado por Víctor Raúl Aguirre Torres y que va a tener como objetivo la conquista del poder acá en el Perú a través de las elecciones. José Carlos Mariátegui fue el fundador del socialismo. Él quería un partido de trabajadores que haga una revolución socialista y marxista, que ponga fin al capitalismo y que construya la dictadura del proletariado para llegar al comunismo, cosa que no lo pudo conseguir y ningún líder socialista ha conseguido hacer una revolución y que termine en la dictadura del proletariado y la consecución del comunismo. Ningún líder marxista. Más bien se ha logrado lo opuesto, que en lugar que haya un comunismo, se ha fortalecido el Estado. El Estado se ha hecho más fuerte, ¿no? Un ejemplo, la URSS, que colapsó porque había llegado a ser un Estado demasiado burocrático. Y el caso de China, ¿no? China gobierna el Partido Comunista, pero paradójicamente ahora tiene mucho poder económico porque ha seguido el modelo capitalista, ¿no? Económicamente es capitalista y políticamente es comunista, ¿no? Entonces ahí hay una especie de contradicción, pero que ha salvado a China para que no siga el camino de la URSS, ¿no? Hasta ahora subsiste la estructura política del Partido Comunista Chino. Ahí están algunas características del gobierno del oncenio de Leguía, ¿no? Para que ustedes lo puedan estudiar como repaso. Y esto ya corresponde a la clase de la próxima semana, a la despedida. A ver, comenzamos con las preguntas. En el año 1912 firma el Tratado Bilateral Fronterizo de Perú con Bolivia. ¿Cómo se llamó ese tratado en el gobierno del señor Eduardo López Romaña? ¿Cómo se llamó ese tratado, jóvenes? ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! Osma Villazón. Osma Villazón. Muy bien, letra A. Pregunta 2. Su gobierno representa la breve interrupción democrática en la República Aristocrática. ¿Cómo se llama el gobierno que representa la breve interrupción democrática? Guillermo Billinghurst fue interrumpido, ¿sí o no? Pregunta número 2, la E. Pregunta 3, el oncenio.
fue el nuevo régimen establecido mediante golpe de Estado. ¿Quién fue derrocado para que surja el oncenio? El año 1919, ¿quién fue derrocado? José Pardo, pues, ¿sí o no? Para que entre el señor Leguía y tenga mayoría en el Congreso. Pregunta 3, la A. 4. Enfrenta a la oligarquía tradicional. Quería convertirse en dictador civil y es derrocado el año 1914. ¿Cómo se llamó? Guillermo Billingham. Muy bien, Guillermo Billingham, el pan grande. Pregunta 5. Llegó al poder con gran apoyo y lo llamaron el pan grande. Ya, pues esa pregunta es muy fácil. La respuesta es la letra E, ¿sí o no? Guillermo Billingham. Pregunta 6. Realizó un alzamiento popular desafiando al régimen, tomando la ciudad de Lima, logrando la tregua y luego la renuncia del presidente Cáceres. Nicolás de Piero. Muy bien, el que pone las bases de la República Aristocrática, Nicolás de Piero, más conocido como el Califa, ¿sí o no? A ver, en la pregunta 6, la respuesta es la D. La 7, durante su gobierno efímero se dio la ley de ferrocarriles, murió de cáncer, fue un presidente de 1903 a 1904, ¿no? Era rico por el negocio de la lana, fue arequipeño. Su nombre fue el señor Manuel Candamo, ¿no? Manuel Candamo. Pregunta número 7, la letra C. Pregunta 8. La revolución pierolista de 1895 causó la caída de Cáceres. Con ello termina ¿qué periodo de la historia? Segundo militar. El segundo militarismo. Cáceres era militar. Pregunta número 8, la C, la 9. Después del segundo militarismo, ¿qué viene? Lo que hemos desarrollado ahora, la república aristocrática. Profe, pero no hay república aristocrática. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál escojo? ¿Ah? No puede ser primer civilismo. No puede ser. Porque el primer civilismo fue de Manuel Pardo y ese gobierno ya terminó. Estamos hablando de lo que va a venir después del segundo militarismo. A ver, un cachimbo que va a ingresar, responda. Una cachimba que del aula 7 que va a ingresar a la universidad, responda. República Oligárquica. La república oligárquica, porque es casi lo mismo, ¿no? Es el gobierno de la oligarquía civilista, la república aristocrática. Vamos, la 9, la E y la 10. Pone fin a la república oligárquica luego de derrocar al gobierno de José Pardo. Pregunta repetida. La respuesta es Augusto B. Leguía, ¿sí o no? Nos vamos con la 11. Promulga la Constitución de 1920 que permitía la reelección después de varias modificaciones constitucionales. Por eso se dice que fue un gobierno autoritario. Su nombre, Augusto B. Leguía, pero ya durante el oncenio promovió reelecciones sucesivas porque tenía una característica, ser un presidente de ideas capitalistas, pero con ideas políticas autoritarias. Pregunta 12. Crea la Contraloría General de la República y al primer Colegio Nacional de Mujeres. El gobierno del llamado, si es Leguía, ¿cómo va a ser llamado su gobierno? Si gobernó 11 años. Es el gobierno del oncenio. Pregunta 13. Sufre el intento de golpe de Estado. ¿Se acuerdan del Día del Carácter? ¿Quién fue o pretendió, quiénes, los pierolistas pretendieron derrocar a qué presidente? Pero no se dejó. Leguía, pues, letra E, 14. El oncenio de Leguía es un gobierno ¿de qué tipo? Acuérdate. ¿Qué letra? A ver, ¿qué letra? La C. La C, autoritario y modernizador. Muchas de las cosas que él hizo no habían, pues, ¿no? Las grandes urbanizaciones, las grandes carreteras, las grandes avenidas, pero fue autoritario.
No respetó la Constitución escrupulosamente. Y tú sabes que el que a hierro mata, a hierro muere. Si tú violas la Constitución, también van a violar la Constitución y te van a sacar a ti. Pregunta 15. El Perú enfrenta un conflicto armado con Colombia. ¿Durante el primer gobierno de quién? Se firma, a ver, el río Caquetá va a ser pretendido por Colombia, ¿no? Pero Óscar R. Benavides fue enviado por el gobierno para derrotar a esos colombianos que pretendían quedarse con el río Caquetá. Lamentablemente lo que no se entregó en el primer gobierno de este presidente lo entregamos en el segundo gobierno con la firma del Tratado Salomón Lozano. O sea, ¿de qué presidente estamos hablando? De Leguía. De Leguía, pues. El río Caquetá fue defendido en el primer gobierno exitosamente, pero fue entregado diplomáticamente por Leguía en el oncenio de Leguía, por ser un gobierno entreguista a los intereses económicos de Estados Unidos. Pregunta 16. Durante su primer gobierno enfrenta una crisis económica debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Te acuerdas cómo se llamó este militar? Que Oscar R. derrocó a Billinghurst. Benavides. Pregunta 17. La República aristocrática y oligárquica fue la época del apogeo civilista. Durante estos años, ¿el Estado qué cosa fue? Si se respetó de alguna manera la Constitución. Un Estado liberal y Burgués. burgués, ¿sí o no? Liberal y burgués. Pregunta 18. Perú cede a Colombia el territorio del trapecio amazónico ¿con qué tratado? El tratado entreguista por orden de Estados Unidos. El tratado Salomón Lozano, ¿sí o no? Partidos políticos que aparecen en el oncenio. El APRA y el Partido Socialista, ¿no? El APRA, fundado por Víctor Aula de la Torre, Partido Socialista, José Carlos Mariátegui. Y pregunta 20. Tomó el gobierno con el apoyo de la oligarquía civilista para frenar los ímpetus reformistas de Billinghurst. Oscar R. Benavides. Óscar R. Benavides, ¿sí o no? Rompió el ordenamiento constitucional por la exigencia de la oligarquía. Bueno, jóvenes, muchas gracias por la atención y será hasta la última jornada de la próxima semana. Y luego la victoria, ¿sí o no? Luego el triunfo, luego el ingreso a la universidad. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Y como siempre, a triunfar. Un saludo también al representante de la plana administrativa de CEPREVI. Muchas gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.